Ya estamos de nuevo aquí en otro relato y hemos tenido la ocasión de conversar en algunas ocasiones con el invitado de hoy, pero en esta ocasión vamos a hablar de algunos temas muy particulares. Se trata del presidente de la CONAIE, el ingeniero Leonidas Isa Salazar, quien ya se encuentra con nosotros. Leonidas, qué gusto tenerlo aquí. Bienvenido. Estimado Orlando, muchas gracias por la invitación a este otro relato. ¿Cómo se siente usted después de 2 años, casi 4 años de lo ocurrido en el 2019 con el levantamiento, en el 22 con el levantamiento, y ver que el neoliberalismo sigue tan vigente y tan rampante como si hubiese estado libre de manos para hacer lo que sea? Bueno, yo siento después de este tiempo con una carga muy pesada, ¿no? Y sobre todo también decepcionado. Y muchas veces la gente solo analiza o actúa en la coyuntura y se olvida de los temas que hemos anunciado desde hace rato. En el momento que Moreno estaba firmando con el Fondo Monetario Internacional, está claro la intención. Claro. Por ello no es cuestión de personalidades, Moreno, Lasso o ahora Noboa, sino la decisión política e ideológica de mantener ese acuerdo. Claro. Y en función de eso, incluso parecería que lo que siempre han proclamado los liberales es la alternancia en el poder, pero no la alternancia del modelo. Totalmente de acuerdo. Y es más, imagínense si antes se cuestionaba mucho, ¿no es cierto?, al gobierno de Correa, que van a quedar eternamente 20 años, 10 años. Ajá. Ahora la esposa de Noboa dice que con este modelo, ¿no es cierto?, neoliberal, dice vamos a quedar 10 años y la gente aplaude. Claro. ¿Por qué? Porque han ido construyendo un relato a partir de lo que la gente necesita escuchar. Porque la gente quiere escuchar, pero el modelo como tal no van a cambiar. Pero entonces, ¿cómo nos explicamos que la gente, después de los levantamientos de octubre del 19, de junio del 22, con todo lo que implicaba, en zonas campesinas, indígenas, votara por Noboa? ¿Cómo se explica esto ahora, después de muchos meses de ocurridas las elecciones? Se explica también porque en el tiempo del correísmo cometieron barbaridades. Ya. Entonces la gente muchas veces no quiere volver a ese proceso. Ya. Entonces no ha habido una reflexión también a partir de las realidades que significaron para los pueblos indígenas, por ejemplo el tema minero, la expansión minera, el problema del sistema de educación intercultural bilingüe, el manejo del sistema del agua, la conformación de las juntas. Nosotros estábamos luchando el tema de la administración del agua desde las mismas lógicas territoriales, el tema de la casa de la CONAIE, ¿me entiende? O sea, son elementos que eso ha quedado grabado en la cabeza de la gente. Dice, oiga, puede ser otro, pero no podemos volver a lo mismo. Pero en el balance general uno diría, es incomparable los logros alcanzados para la gente de las comunidades indígenas, no digo para las organizaciones en particular, durante la época de Correa, por algunas cosas, frente al desastre ocasionado por Moreno, por Lasso y ahora, digamos, también por Noboa, que vamos a hablar más adelante. Totalmente de acuerdo. El problema, lo que estoy diciendo, no estoy analizando políticamente de lo que dije. El problema es que está en la retina de la gente, que también fueron tremendamente groseros con los pueblos indígenas. O sea, entonces, por eso digo, respetuosos. Sí. Muy poco respetuosos. En ese proceso yo creo que si es que vamos en comparación, por ello, cuando uno tiene un criterio de esta manera, dice, no eres correísta. Yo jamás lo he sido, no participo de individualidades, pero en comparación a las políticas sociales del anterior gobierno, en relación a las políticas sociales de los últimos gobiernos neoliberales, hay una distancia abismal. Lógicamente en eso no podemos estar ciegos, ¿no? Ajá. Pero sin embargo digo que estos temas que golpearon en ese momento hacen que la gente no reflexionemos. En muchas veces piensan que cambiar de gobierno a la derecha, hay algunos sectores que incluso decían, va a ser más fácil votar a Lasso que sí, o votar a Noboa, va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque quedan en esa cuestión, no se ha podido superar esta idea que ha sembrado la derecha del correísmo y anticorreísmo, ¿no? Claro. Y es una pena que la política se haya reducido a eso, ¿no? Y ya que han pasado algunos meses, ¿usted nos puede contar por quién votó en la segunda vuelta? Bueno, yo como había sido muy crítico a la derecha neoliberal, efectivamente yo había votado... Cuéntelo. Bueno, yo creo que no es importante esta cuestión porque es ¿Pero votó o no votó por Lisa? Sí, yo voté en una línea que no esté de acuerdo con el neoliberalismo, efectivamente. Yo cuestioné mucho en este caso, pero también eso, un cuestionamiento hacia adentro.
¿no? ¿Por qué? Porque solo permítame esta cuestión porque... Sí, salud. Que a esta hora que grabamos es rico y calientico porque hace un frío enorme aquí. Mire, yo cuestioné mucho las políticas neoliberales. Dijeron que está presente el correísmo. Lo que no han podido diferenciar los detractores políticos del movimiento indígena es que en cada movimiento los sujetos políticos cambian. Así es. ¿No es cierto? Así es. Entonces se ha vendido esta idea de que Correa va a ordenar el que llegue. Si es que alguien del progresismo llega, va a gobernar y va por el correísmo, por la revolución ciudadana, entonces Correa va a ordenar. Eso es lo que está metido, ¿no? Claro. Entonces por ello imposibilita poder hablar en términos reales de la política, imposibilita, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, yo como dije, en ese proceso electoral lo cuestioné mucho y creo que debemos cuestionar, porque no es un problema simplemente de ideas, sino que toda la idea del neoliberalismo se pragmatiza en la realidad. Claro. Le hacía esa pregunta a Leonidas con todo respeto, por supuesto, porque algunas personas con las que he conversado, que han sido absolutamente anticorreístas, fueron parte de ese 48% que votaron por Luisa González en octubre del año pasado. Y la reflexión más o menos va por esa misma línea, es decir, no estamos de acuerdo con la Revolución Ciudadana, pero no podemos votar por el neoliberalismo crudo y rudo que está ya prácticamente ejerciéndose. Y creo que es sensato que se lo diga, es decir, la transparencia también ayuda para eso. Y le hacía la pregunta también en la perspectiva de hasta dónde vamos a sostener este clivaje correísmo-anticorreísmo que no lo hace bien ni al correísmo ni al anticorreísmo. ¿Hasta cuándo? Yo creo que esto va a permitir superar a partir del debate. Yo había dicho en algún medio esta tesis que tengo desde estos últimos días. La derecha ha radicalizado. Sí. ¿Ya? Su expresión más alta de la derecha es llegar a tener una actitud fascista. Sí. Y eso ya lo existe aquí en el Ecuador. Sobre todo ha ido profundizando desde junio 2022. Usted fue víctima de eso. Totalmente, además, y hasta ahora, claro. No es que ha parado. Si escuchas en Ecuavisa, Teleamazonas, Carlos Veras y otros, ¿no es cierto? Prácticamente ellos tienen una actitud fascista. O sea, claro. La derecha ha radicalizado. Lo que nos debe preocupar en este momento, si eres correísta o anticorreísta, lo que sí nos debe preocupar es que la izquierda, para que no le digan que son radicales, están moderaditos. Exacto. Y en esos estar moderaditos, lo que estamos haciendo, la izquierda, los que se identifican en la línea progresista, con esa actitud y con decisiones en muchas veces que de la línea del progresismo, estamos sentenciando con el voto, claro, para favorecer las líneas radicales de la derecha. Exactamente. Entonces, yo creo, para superar el tema del correísmo, anticorreísmo, hay que instalar el debate. ¿Ya? Hay que radicalizar las posiciones de la izquierda. Efectivamente la gente entienda que aquí no estamos bajo ningún concepto sosteniendo personalidades, sino una política que beneficia a la mayoría, o simplemente de moderadito seguimos apoyando en este caso a las políticas neoliberales. Estando de acuerdo con usted en gran medida, por supuesto, porque me parece que este temor a radicalizarse hacia la izquierda lleva a mucha gente progresista a coincidir y a veces hasta empatarse con tesis de la derecha. ¿Qué significaría radicalizarse en la izquierda en estos momentos, a estas alturas de la historia del país? ¿Qué significaría eso? Mire, hace lo contrario de lo que están haciendo los neoliberales. Yeah. Si me están poniendo impuestos a los pobres, pero no están pagando impuestos los ricos, entonces ¿qué tenemos? Luchar para que los ricos también paguen impuestos. De acuerdo, Esa es una medida de radicalización. Si me están proponiendo en el modelo neoliberal que han radicalizado la derecha, deshuesando a las empresas públicas para privatizar a precio de gallina muerta, ¿qué tenemos que hacer los de la izquierda radicalizada? Tenemos que luchar para que las empresas públicas no privaticen. Claro, claro. ¿Cuál más sería otra medida, otro rasgo de radicalizar en la izquierda? Si los neoliberales están diciendo que hay que flexibilizar la jornada laboral y van a pagar por horas, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a una lucha para que respeten los derechos de los trabajadores. Claro. Y a profundizar los derechos, porque se han perdido aquí, muchos. Perdóneme, en la Asamblea Nacional lo cuestiono a la Revolución Ciudadana, para que no le digan radicales, para que no le digan moderaditos, acaban firmando todo. Oiga, la iniciativa de la ley de urgencia económica, eso no puede hacer uno que dice progresista o que dice de izquierda, por favor. ¿Cuál más sería una medida de radicalizar? En este caso, en la postura de la izquierda. Ajá. Si bien es cierto, esto también por moderaditos pasó la consulta en el tema del Yasuní. ¿Por qué ganó Daniel Noboa?
Porque apoyó la consulta. Entonces, ¿qué dijo? Señores, aquí radicales mira la derecha, Ajá. radicales la derecha. Ajá. Radicales y engañosos y mentirosos. Porque ¿Qué dijo? ahora... Señores, entre el costo de producción del campo Yasuni, ¿no es cierto? El ITT, ajá. El ITT, bloque 43, y en lo que va a salir la utilidad, más o menos hay $7. Ajá. Eso dijeron. Eso dijo Noboa. Pero eso es falso, Esos pues. $7 prácticamente se puede suplantar, se puede sacar de estos sectores, La gente creídote. ¿Qué dijo Luisa González? Dijo, señores, necesitamos la plata para la educación, para la salud, no podemos dejar de producir. ¿Qué estamos haciendo? Moderaditos diciendo que necesitamos la plata, pero mismo equipo de la Revolución Ciudadana llegan a la Asamblea Nacional con 50 votos, permiten que se condone las deudas, la famosa remisión tributaria. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Radicalicemos. Muy bien, paremos, en este caso, aceptemos que ganamos la consulta popular para parar solo el bloque 43. ¿De dónde sacamos la plata? Entonces hay que cobrar esos 2.600 millones de dólares que aquí de moderaditos estamos permitiendo que los grandes grupos económicos no paguen en este país. Permítanme solo con en este punto demorarme par de segundos. Aquí se ha instalado también la derecha radicalizada, Ajá. culpando a los de izquierda radicales, en este caso a mi persona y otra tendencia, de que nosotros no queremos a las empresas privadas, que estamos en contra de la iniciativa Que privada. están a favor del comunismo. Que nosotros estamos a favor del comunismo. De hecho, solamente le interrumpo un poquito nada más, porque el señor Guillermo Lasso tuvo la osadía de citar su libro. Y él habló del comunismo comunitario, etcétera. Yo he revisado su libro para esta entrevista y efectivamente parece que o no leyó, o entendió de otra manera, o como se dice vulgarmente, le dieron leyendo, y no entendió esa parte de lo que significa la comunidad, el espíritu comunitario de las organizaciones, de las organizaciones campesinas. Y eso utilizaron los Veras, los de Coavisa, los Teleamazonas, para decir que usted quiere instalar el comunismo en el Ecuador. Hasta ahora están. Ajá. Y como si fuera por decreto, vía el decreto presidencial se instale el comunismo, el socialismo en el mundo o en el país. Es una estupidez. Lo que pasa es que no han producido nada intelectualmente y quedan en adjetivos. Ya, podemos discutir incluso los conceptos, podemos discutir incluso los términos. Sí. Ya, podemos discutirla. Pero lo que es incuestionable es que este modelo de vida instalado por el capitalismo en el mundo ya no es viable. Claro. Solo permítame cerrar con el anterior criterio que tenía. Entonces, ¿qué dicen? Estos indígenas están en contra de la iniciativa privada, están en contra de las empresas. Lo que estamos en contra es de la injusticia y de las barbaridades que cometen. Jamás, pregunten a un ecuatoriano si estamos de acuerdo. Los pobres que sacamos del sucio todos los días, los campesinos, vamos a ver a los productores de arroz, a ver si es que tienen una política de subsidio por parte del Estado en este país. No hay, pues, vamos a ver. No hay. Ya, pero entonces los agricultores, no los piladores, los agricultores que estamos vendiendo una saca de arroz, $18, $22, ya, estamos subsidiando entre el 50 a 60%, y resulta que los boniticos, los grandes grupos económicos, no pagan impuestos, tienen a su presidente, ¿no es cierto?, para que pueda sacar una ley que se llama remisión tributaria, o sea, viven chupando del Estado. Entonces eso sí, cuando nosotros reclamamos, eso es comunismo, o sea, nosotros que sacamos del sucio todos los días. ¿Cómo está el precio del litro de la leche? Pregunten a Lasso, que él no sabe, seguramente no sabe también a cómo cuesta el litro de leche. En el campo estamos vendiendo a 30 centavos, 35 centavos. ¿A cómo está vendiendo las industrias? A $1. ¿En dónde queda la ganancia? Por favor, si nosotros estamos hablando de injusticia, es que nosotros los agricultores estamos entre el 50 a 60% subsidiando la alimentación de este país. Pero permítame, en cambio, los ricos, los grandes grupos económicos que se usufructúan del trabajo de los ecuatorianos, que se usufructúan de las condiciones ecológicas, ambientales de este país, no quieren pagar impuestos. Claro. Pero a ver, entonces, una de las cosas que me lleva a pensar todo lo que me está comentando en este momento es, uno, por supuesto que el sector indígena no está a favor del comunismo ni nada, porque hemos visto que hay una muy buena proliferación, por ejemplo, de cooperativas de ahorro indígenas y campesinas en la Sierra Central, que no necesariamente son parte de un comunismo, de un socialismo radical. Pero lo otro es, para no dejar de mencionar esta parte, ¿hasta dónde estas diferencias que por ahora ocurren con la Revolución Ciudadana, por ejemplo, pueden impedir un gran acuerdo patriótico para sacar al país del neoliberalismo? ¿Es posible, a pesar de estas diferencias, allanar un camino hacia una unidad y un frente patriótico que en el 21 ya lo propuso Andrés Arauz? A ver,
estos dos criterios quisiera que no quede. Ajá. A veces tenemos miedo de identificar si eres comunista, socialista, de izquierda, lo que sea. Y yo creo que tiene que radicalizarse. En este país está reconocido tres modelos de economía en la Constitución de la República, ¿cierto? Ajá. El régimen económico público, que tenemos que defender radicalmente nuestras empresas públicas estratégicas, que sobrepasan los 14.000 millones de dólares entre las 14 y 15 empresas públicas que tiene este país. Así es, ajá. Hay que defenderla, hay que repotenciarla para que el negocio, en este caso, reactivada las empresas públicas, pueda haber recursos económicos en el fisco. Eso creo que es tremendamente normal. Y es normal en otros países, porque además, por ejemplo, si vamos a Noruega, Suecia, eso implica muchísimo todos los más. Países Bajos, claro. Vamos a ver. Yo estaba en Noruega. Ajá. Ahí las empresas graban hasta el 75%. Aquí están llorando, ¿no es cierto? Con las empresas están llorando. O vamos de Estados Unidos, no vamos a Europa, vamos de Estados Unidos. ¿Cuánto pagan las empresas en este caso? Lo que aquí se conoce impuesto a la renta. Ajá. O sea, después de toda después de todo el capital de trabajo, ya la ganancia, ya la utilidad. Pero aquí no quieren pagar. Ya. Solo permítame para concluir con este criterio. Entonces, las empresas públicas. La Constitución reconoce, en este caso, el modelo privado. No es que no está reconocida, está. Ajá. Pero ¿saben lo que no quieren reconocer? No quieren naturalizar, no quieren normalizar que también existe la economía comunitaria. Popular y solidaria. La economía comunitaria, la economía familiar, la economía popular y solidaria. En ese sentido, hay tremendamente diferencia en estas, sobre todo en las dos economías, ¿no? Entre la privada y la comunitaria, porque finalmente lo que se genera, la ganancia, las utilidades, no queda para sí mismo como para individuo, sino recrea en la comunidad, recrea en la familia, y eso es lo que tenemos que fortalecerla. Entonces la segunda parte de la pregunta es, ¿hasta dónde es posible allanar el camino a la unidad de todos los sectores de izquierda, progresistas, con las diferencias que usted ha marcado en puntualmente algunos temas? Tres criterios nosotros hemos marcado para esta gran unidad. Primero, debe haber un proyecto político de país. No puede haber un proyecto político de un partido político ni de un movimiento político. Primer criterio. Los que estamos dispuestos a aquello, entonces, sobre el debate. ¿Quién está de acuerdo con el neoliberalismo? Seguramente los que autodefinimos de izquierda, nadie. Entonces, ¿cuál es ese programa que no esté vinculado al neoliberalismo? Una de las cuestiones, por ejemplo, que vamos a chocar con la Revolución Ciudadana, el neoliberalismo también vive chupando de las montañas, chupando del subsuelo, chupando en este caso de la minería. Del extractivismo. Que ha sido un punto tremendamente jodido en nuestros territorios. Ese es un punto que nosotros no estamos de acuerdo en ceder en absoluto. ¿Hay otras formas de economía sustentable? Claro que las hay. Pero aquí seguir argumentando que sí necesitamos, o sea, el país tiene que seguir pensando en el desarrollo, pero acabando territorios de los pueblos indígenas. Pero, por ejemplo, esa mirada tiene que cambiar. Pero, por ejemplo, ahí le diría que hay matices, que, por ejemplo, en el caso del Chocó andino, de lo que fue la consulta de la minería aquí en el noroccidente de la provincia de Pichincha, buena parte de la Revolución Ciudadana, Pavel Muñoz, Paola Pavón, apoyaron eso. Es decir, también hay matices dentro de la Revolución Ciudadana que no hay que... Sí, pero tiene que haber una línea. Pero en la práctica está. O sea, aprobaron, que apoyaron la consulta para que no se explote el Chocó andino. Sí me parece importante, pero no solo como chocandino, sino como una política general. Desde la línea de esta identidad izquierda, una línea general. O sea, no puedo estar de acuerdo, mi casa voy a salvar, entonces que acaben nomás la casa de los cotopaxis. Pero entonces, de los panzaleos. Pero usted me está poniendo siempre me está poniendo los obstáculos. Pero ¿cuáles son los puntos donde se puede coincidir? No creo que son obstáculos, son los puntos que necesitamos que esto se entienda. Son líneas rojas. Mire, más allá de líneas rojas, en serio, los que somos de izquierda no podemos estar de acuerdo que las empresas transnacionales vengan a chupar los recursos de nuestros territorios. ¿Cuánto dejan para el país? Perdóneme, este es el cuestionamiento a Rafael Correa que hicimos en su debido momento. Es una estupidez asentar el criterio diciendo que no podemos seguir siendo mendigos sentados en un saco de oro. 500 años han explotado. Más de 500 años, sí, Imagínense, 300 años significaron la explotación de la minería en todo el continente. A partir de esa explotación minera se consolidó el capitalismo europeo.
No podemos seguir reproduciendo lo mismo. ¿En qué estamos quedando? En moderaditos. Pero también es verdad, usted no va a dejar de reconocer que en algunos sectores, no digo organizaciones, sectores indígenas y campesinos también explotan la minería en determinados territorios que son Imbabura, Cotopaxi, en la Amazonía, que están vinculados a totalmente de acuerdo. Entonces, ¿cómo se...? Es la minería artesanal que tiene que regular, lógicamente, la minería artesanal, que hay actividades que empezaron desde hace mucho tiempo atrás. Desde hace tiene que regular, también, tiene que controlar el tema de la contaminación. Objetivamente tienen que pagar impuestos, no estamos diciendo que no, pero una minería artesanal no es lo mismo que tener una empresa transnacional haciendo cráteres de 1 kilómetro de diámetro por 1,5 kilómetros de profundidad. Eso acaba con las zonas freáticas, acaba las otras economías. Solo permítame decir, las cuencas que van al Guayas, la cuenca de Esmeraldas, la cuenca de Pastaza, en las estribaciones están las montañas cargadas de minerales. Río abajo, ¿qué tenemos? Otras actividades económicas. Por eso digo, vean, nosotros luchando para que los bananeros sigan teniendo agua limpia para su producción, los cafetales, yuca, arroz, ¿no? Entendamos que, por favor, la minería en el mundo no es sustentable, no es sostenible. En el mundo se conoce la minería, la economía del enclave. ¿Qué significa? No tiene, en este caso, cadena productiva. No tiene encadenamiento productivo, esa es la palabra. Vamos a hacer la pausa, Leonidas, y enseguida volvemos para seguir conversando sobre estos temas y sobre todo el panorama político electoral que arrancó ya, prácticamente estamos en la campaña electoral, y también hay un elemento clave, la consulta popular. De eso volvemos a hablar con el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, el ingeniero Leonidas Issa Salazar. Vamos a ver. Ya estamos de vuelta aquí en otro relato, una conversación personal con Leonidas Issa Salazar, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Leonidas, una de las cosas que está en el candil, está ahí latente, es quién va a ser el candidato del movimiento indígena de Pachacutic, porque hemos visto, por ejemplo, la presencia de Pedro Granja, le entrevistamos aquí, él decía que es una forma de hacer primarias, lo de izquierda está también propuesto usted como precandidato presidencial, y ahora han salido nombres en la Revolución Ciudadana. ¿Hasta dónde la candidatura de Pedro Granja de Leonidas Issa es más firme dentro del movimiento indígena? Bueno, hay que esperar. En este momento hay una definición desde la costa, la sierra, la Amazonía, vamos a una convención nacional, se está mirando algunos estudios y finalmente, responsablemente, la tomaremos una decisión. Ahí se pusieron 3 criterios para definir una candidatura. Nuevamente, la anterior conversación del anterior capítulo, digamos, que no logramos concluir. Primero, ¿qué sector estamos dispuestos a construir un programa de gobierno? ¿Qué sectores, con todos los problemas en la izquierda que puede existir, estamos dispuestos a ampliar esa expresión amplia de la izquierda? Y tercero, bajo definición colectiva, conjunta, y si es por consenso mejor, definamos los mejores cuadros para las candidaturas, no solo a la presidencia de la República, porque si no también nos convertimos, llegan las elecciones, los peores cuadros, muchas veces vinculados a delincuentes, acaban siendo nuestros representantes en la Asamblea Nacional. Y uno queda asustado y dice, oye, eso es la política, ¿y cómo queremos cambiar si mandamos a los peores cuadros? Y en ese proceso está inscrita la depuración que han hecho en Pachacutic al expulsar a algunos miembros que actuaron con el gobierno de Guillermo Lasso. Por ahí también va el camino. Totalmente. Mire, si somos de izquierda, yo he sostenido este criterio, todos los movimientos de izquierda, inclusive si es que la derecha por lo menos tiene capacidad de reflexión, ¿no es cierto? Todos tenemos que removernos, todos tenemos que sacudirnos. Por lo tanto, como un mecanismo de autocrítica, el movimiento Pachacutic ha empezado su proceso de depuración. De acuerdo. En ese proceso de depuración aquí no están depurando, los compañeros no se está depurando por ser mujer o por ser hombre. Cuidado, porque aquí también hemos caído... ¿Por ser de la Amazonía o de la Sierra o de Guayaquil? No, en absoluto. Hay el movimiento Pachacutic, que creó con sus principios fundamentales, y esto no es solo para poner en el documento, sino en la práctica,
nuestros militantes debemos actuar de esa manera. Por lo tanto, los que rompieron ese principio, ese proyecto político, lógicamente en este momento están llevando un proceso interno dentro del movimiento indígena para esta depuración. Pero por ejemplo, solamente puntualmente, el señor Salvador Quispe ha salido a defender su tesis, él también va a ser expulsado del movimiento. ¿Cómo valoran? Es una figura importante, o sea, de largos años, a pesar de las diferencias que podamos tener con él. Si ahí está planteado, seguramente habrá un debido proceso, no podría yo opinar en absoluto por el movimiento Pachacutic, ahí hay un comité de ética y disciplina, seguramente proseguirán en el debido proceso. Lo que sí debemos decir es que cuadros como Quispe y compañía, culpando que somos correístas, ellos falsearon el proyecto político del movimiento indígena. Como acabé de decir, yo jamás estoy de acuerdo con personificar en el tema político. Cuando estábamos luchando en contra de las políticas de Rafael Correa, algunas políticas de Rafael Correa, uno de ellos del tema minero, juntos luchamos. Así es. Pero ¿en qué momento nosotros fuimos a entregar a Lazo? En nombre del anticorreísmo, fueron a entregar en cuerpo y alma a Lazo. Claro. Se sentaron, planificaron, fueron a hacer campaña. Y resulta que ahora ellos se quieren mantener diciendo que eres correísta, cuando jamás hemos participado con él. Y además de eso, fueron jefes de campaña de ese modelo de gestión voceros, neoliberal. Claro. Pero, Leonidas, le pregunto así directamente, ¿usted quiere ser presidente de la República del Ecuador? ¿Cree que yo le pido más bien que no me pregunte en términos individuales? Yo, si fuera por una decisión mía, sería otro los criterios. Más bien en este momento estamos obregando, capaz de que el movimiento indígena, como lo que en la posibilidad, en el 2021 creo que era una posibilidad del movimiento indígena de llegar al poder. Claro, con realmente. Pérez. No creo con Yacu Pérez, pero yo creo que casi llegaron, pero no por Yacu Pérez, sino porque había una lucha referente 2019, si es que hubieran sido respetuosos. Habían 4 nombres, mi persona, Jaime Vargas, Salvador Quispe y Yacu Pérez. Así es. Si se hubiera llevado un proceso democrático, inclusive mismo Yacu Pérez hubiera sido. Pero no, como estaban desesperaditos, rompieron lógicas comunitarias y finalmente a las bases organizativas dejaron a un lado. Porque incluso se denunciaba que en esa época el grupo Novis financiaba la seguridad, la movilización de Yacu Pérez. Podría ser, yo no voy a entrar en especulaciones, podría ser, pero lo único cuestionable que hemos puesto en esos días es que cualquiera de los 4 compañeros mencionados, incluso nosotros cedimos. El 2 de octubre del 2020 ya se llegó a un consenso. Yacu Pérez encabeza a la presidencia de la República y Jaime Vargas encabeza la Asamblea Nacional por parte de las estructuras del movimiento indígena. Y eso el mismo viernes 2 a las 8 de la noche rompieron esa decisión, rompieron con las estructuras organizativas. Eso yo jamás lo haría. Yo no tengo esa capacidad de esa ética o esa moral de hacer semejante cosa. Por lo tanto, en este proceso electoral no corresponde a una definición individual, sino en este momento lo que hemos dicho es, vamos construyendo en la posibilidad de, dentro del movimiento indígena, construir este consenso, y si es que esto podemos hacer en la expresión de la izquierda más amplia, qué bueno sería. Y realmente con una definición de una tesis política. Porque le hago esta referencia no de orden personal, pero sí de orden político, porque el señor Moscoso se atrevió a decir que jamás habría un presidente indígena en el Ecuador. Y esa es una actitud racista, xenófoba, todo lo que usted quiera. Pero también eso parece que llega en determinados sectores indígenas diciendo que sí, que efectivamente no se podría, que este país racista, blanco mestizo, etcétera, no sería capaz de votar por un indígena. ¿Hasta dónde esto ha calado también? Sí, el problema es que la política ecuatoriana a los indígenas quieren reducir a un problema étnico. Y lo que dijo el señor Moscoso está en lo cierto. O sea, él está pensando en ese extracto de la sociedad. O sea, lo que él está diciendo lo que piensa en su extracto. No creo que esté fuera. Pero si esto trasladamos una discusión de la sociedad en su conjunto, está tremendamente, diametralmente equivocada. ¿Por qué? Porque esta sociedad sí ha avanzado. Si hay un sentimiento racista, sobre todo en las capas más altas. Si usted mira las clases sociales más altas, los veras, la derecha reacia, la derecha radicalizada, fascista, esos jamás van a estar de acuerdo con el movimiento indígena, jamás. Oye, ¿cómo podrían aceptar que un indígena sea su gobierno? Imposible. Pero si usted va a ver
a las clases populares siendo blancos, mestizos, cholos, montubios, indígenas, afros, le aseguro que hay más posibilidad de construir con ellos una identidad porque más, además han sido elegidos intercultural. Indígenas han sido elegidos alcaldes, prefectos, prefectas, concejales, asambleístas, es decir, sí se han elegido, pues. Entonces, señor Moscoso, incluso parece que no ve esa realidad. En función de eso le digo, ¿hasta dónde hay condiciones para que por fuera de ese racismo, por fuera de esa xenofobia, la izquierda se construya como un proyecto alternativo al neofascismo? Es que la izquierda tiene que construir, porque en la izquierda también hay racismo. Claro, ¿no? así es. Ajá. A veces miramos, dice, chuta, pero sí podrán. Claro. Por eso le decía No, que la incluso izquierda, sí. sectores de la izquierda también están en esa línea. Yo no le voy a negar, y voy a poner un nombre, el señor Enrique Ayala Mora, que se declara socialista y todo lo demás, que tiene empleadas indígenas. Él no cree que el movimiento indígena... Y escuchemos lo que él dijo en el 2019. Exactamente. El asesor número 1 de Lenín Moreno, Así y es. cómo pensar, los indígenas dale esto nomás. Claro, efectivamente, Así los que es. definen. Pero yo creo que de a poco se ha ido superando. Ya. Y aquí también, para poder avanzar en este país multicultural, plurinacional, necesitamos entender dos realidades. Por un lado, en ese sentido, al menos desde nuestra línea guardamos esos dos conceptos. Por Ya. un lado, identificar de izquierda, creer que es posible superar, ¿no es cierto?, este estadio de este modelo neoliberal, del capitalismo, del extractivismo. ¿Es posible? Sí, se puede. Pero por otro lado también tiene que haber una convergencia, en este caso, de las formas de vida de los pueblos originarios. Ya, de Ese acuerdo. fue un punto de choque también en el gobierno de Correa, Sí. ¿no es cierto? Ajá. Donde a veces a los pueblos indígenas miramos como cosa rara. No, aquí tiene que integrarse, porque ahí revisemos a Mariátegui, lo que escribió en 1925-31, Ajá. que esto ha sido muy cuestionado al interior y tienen miedo a alguien que tengan estas ideas, ¿no es cierto? Es posible recrear nuestra forma de vida milenaria, es posible, Sí. ¿no? Y en ese sentido creo que tiene que ser la izquierda la más proactiva, en este caso, para anclar esta visión de los pueblos originarios y esta visión también de una crítica al modelo que nos identificamos Ya. en el lado de la Y para izquierda. todo esto, ¿usted podría reunirse con Rafael Correa y limar asperezas? ¿Es posible llegar a esos acuerdos para hablar con Rafael Correa, quizás con Luisa González? No sé, es decir, ¿es posible llegar a conversar para ya acabar con ese clivaje, aunque no se pongan de acuerdo, pero conversar al menos? Yo creo que sí es posible, pero desde mi vocería como presidente de la CONAIE, Ajá. todo esto pasa por una decisión colectiva. Ya. ¿Ya? Entonces, cualquier decisión con los actores que tengamos que sentar Ya. para superar cualquier proceso, en este caso, siempre será sometido a un proceso colectivo de la CONAIE. O sea, usted... Mientras yo no tenga, en Ajá. este caso, una decisión política, simplemente puede generar alguna distorsión Ya. al interior del movimiento. Eso Ya. siempre hemos cuidado. Ya. Imagínense el compañero Jaime, ¿no es cierto? Él salió en el último momento, salió con Jaime Vargas, Jaime presidente de la Vargas, CONAIE sí. en el 21. Ajá. Así es. Luego también en estas últimas elecciones, en la vocería, siempre por hacer bien. Pueda que en ese tiempo él estaba en su derecho como dirigente, pero eso, si no es definido como una decisión colectiva, simplemente va a quedar fuera. Claro. Entonces, en ese sentido, y yo solo para dejar esta cuestión Ajá. clara, con todos se puede Ya. sentar y debatir, pero en el movimiento indígena, que muchas veces la sociedad no entiende, somos sociedades colectivas. Por ello se ha logrado implementar, en este caso, los derechos colectivos desde este sujeto colectivo. Ya. Entonces la otra pregunta que cabe aquí es ¿hasta dónde usted está dispuesto a conversar con el presidente de la República, Daniel Noboa ahora, quien incluso ha tenido palabras no muy corteses con usted al señalar que no le va a gustar el señor Leonidas dice lo que voy a hacer, etcétera, etcétera? ¿Por qué le digo? Por dos razones. La primera, porque hay una consulta en marcha, vamos a hablar un ratico sobre eso. Pero segundo es porque parecería que él escogió como adversario político a usted en estos meses, a pesar de que ya en los últimos días no ha hablado del tema. Sí, porque no hay más, pues. La Revolución Ciudadana está avanzando con ellos. Ya. Neboda avanzando con ellos. ¿Quién más ha tenido en este país? Somos nosotros. Y no individualizo, Pero usted va a en hablar este con caso, él. a mi persona. Solo para pasar. Ajá. En este caso, no individualizo a mi persona, porque Ajá. también sería un acto irresponsable decir que sí, solo yo. No, No. porque también piensa, una parte de la sociedad piensa que el dirigente habla y el resto agacha la cabeza y Ajá. obedece. No es así. Debemos entender que sociedades como las nuestras sometemos a un proceso de debate. Ahora, sobre el diálogo. Mire, nosotros fuimos claros.
Al cuarto día de haber ganado, nosotros reconocimos que ganó Daniel Noboa, reconocimos que llegó con un programa de gobierno neoliberal, reconocimos que había en marcha un proceso mucho más rígido en el tema del neoliberalismo, pero a la vez también nosotros ratificamos nuestros puntos de la lucha que pasaron en Moreno, desde Correa, Moreno, ¿no es cierto? Lasso, sobre todo en los dos últimos gobiernos con amplia aplicación de las políticas neoliberales. ¿Y qué salió a decir? Una parte de los ecuatorianos, ay, ya está jodiendo este señor, no llega ni siquiera, no ya deja gobernar. No deja gobernar. Nosotros dejamos expreso nuestra voluntad de diálogo para resolver sobre los problemas que aquejan al país. Pero no, usted dijo que aquí no me vienen a imponer nadie, aquí la democracia, si es que quieren, ganen, lo que han dicho los últimos gobiernos de turno. Entonces, en términos de voluntad política, el gobierno nacional no la tiene con nosotros. Por lo tanto, no va a depender del ruego de nosotros, sino de las condiciones objetivas que tenga el gobierno nacional. Pero porque estamos viendo cosas muy graves, muy dolorosas. Incluso antes de la entrevista yo le mostraba una información a propósito del despido de trabajadores de las floricultoras de Cotopaxi, de donde es usted. Hay despido por todo lado. Se habla incluso de parte del Ministerio de Trabajo el despido de 82.000 personas, en los últimos 2 meses. Es decir, y el gobierno habla de que en cambio ha creado 50.000 empleos. Dice que ha bajado la inseguridad y aumentan los secuestros y las extorsiones. Es decir, entre la realidad y lo que dice el gobierno hay una distancia enorme. ¿Cómo afrontar esto si ustedes, y lo tengo que decir frontalmente, fueron el movimiento que frenó el neoliberalismo primero con Moreno y después con Lasso? ¿Cómo van a hacer para frenar todo esto que está pasando en el Ecuador? Mire, la política ecuatoriana se ha naturalizado, se ha normalizado. Cada 4 años se instalan mentiras, la gente cree y luego en la realidad no cambia nada, ¿no? Mire, según los datos en estos días, estoy de acuerdo, no son 82.000, son 83.315, de acuerdo al Ministerio de Trabajo, que han sido despedidos en los 2 últimos meses. Sí. Eso dejando a un lado, ¿cuántos miles de ecuatorianos se fueron en los 2 últimos meses? 120.000 en el último año. Sí. En el último, no, va más. Además, según los datos, en este caso tenemos que corroborar entre la información del Ecuador y la información, en este caso, de Estados Unidos. Estamos sobrepasando los 600.000 ecuatorianos. Pero en los 2 o 3 últimos años, en los 2 últimos 3 años. Así es. Entonces, en ese proceso, venir a mentirnos en la cara, como sabemos decir, ¿no es cierto? De que han creado 50.000 empleos. Oiga, hay que estar pendejos para creer semejante cosa. Óigame, el tema de la inseguridad no ha bajado. Lo que ha bajado es en los medios de comunicación. Y en las cárceles. Lo que usted puede ver es, ¿no es cierto?, en Ecuavis, en Teleamazonas, haciendo campaña para un gobierno inoperante en este sentido. Mire, en las cárceles podemos dar, ¿no es cierto?, una atribución en este caso. Pero es que es normal controlar las cárceles. Pero lo que quiero decir, mire, lo que quiero decir es que aquí se ha construido un relato. En los últimos meses, declarado la guerra en este país, ¿no es cierto?, guerra interna, ¿cuántos detuvieron? 11.800 según los datos, aproximadamente 11.800. De estos, ¿cuántos están vinculados realmente al narcotráfico, al crimen organizado, al sicariato? ¿Cuántos quedaron con investigación? Según 300. Los mismos datos, está entre 200 a 300 personas. O sea, el resto fue solo para montar el show. O sea, cogías. Esto es lo que pasa en la televisión, ¿no es cierto? Y que tiene a la gente aplaudiendo. Cogen esos muchachos drogadictos que no tienen un trabajo, que no pueden acceder a la educación, que no tienen ni siquiera familia, a esos muchachos drogadictos dependientes de aquellos haciendo chupar el caramelo. Eso sí pasan en los medios de comunicación. Pero identifican a un narcotraficante en una propiedad con 22 toneladas de droga. Dicen, no, eso no podemos decir los nombres. Ahí no hay presos, perdón. Y el preso que cayó, máximo, en este caso, el guardia de seguridad de la chanchera. ¿No es cierto? Y dicen, señores, pero den los nombres. ¿Qué dicen? No, es un proceso reservado. No podemos. ¿Por qué también no podemos dar los nombres? Porque tienen derecho a la presunción de inocencia. A la presunción de inocencia. Pero esos pobres muchachos, delincuentes, empobrecidos, que son resultado de un proceso de pobreza, no les pasa nada. Simplemente tienen que ponerla en la televisión. A los DTC que le escogieron dicen que han sido prácticamente el golpe de Estado que se preparaba.
Pero imagínense, en esas ridiculeces pasamos los ecuatorianos. Claro, y lo peor de todo es que no podemos ni siquiera leer. Invito a los ecuatorianos, leamos el informe resumido, para no leer todo el informe de Colombia de los últimos 50 años. O sea, nosotros estamos apenas, hace 50 años estamos intentando hacer aquí en el Ecuador. Mire, está declarado a nivel mundial. Casos como Colombia y el tema de México, no vamos a resolver el problema del narcotráfico persiguiendo a las mulas, persiguiendo a los adictos. A los adictos del narcotráfico. Claro. Ahora, entonces, por favor. Para ir cerrando la entrevista, Leonidas, se avecina una consulta popular. La consulta popular ha sido construida a base de un argumento que no estaba mal al principio, pero que ahora se entiende de otra manera. Es que todo lo que se va a hacer ahí es para resolver el problema del narcotráfico, de la violencia y de la inseguridad. Pero parece que las preguntas no van por ahí. ¿Cuál va a ser la postura de la CONAIE frente a la consulta popular? En estos dos bloques que ha presentado el presidente de la República para el referendo y la consulta popular, nosotros de las 11 preguntas que están allí, el Consejo de Gobierno hemos tomado la definición de no. Todas no. Hemos analizado pregunta por pregunta, todas no. No van a resolver ni el problema de la inseguridad, no van a resolver el problema del narcotráfico, ni van a resolver nada. Lo único que están utilizando es para oxigenarse políticamente, garantizar la reelección del presidente de la República y tener chumados, en este caso, en el criterio político. Ahora, vamos a dos temas que son sustanciales de la consulta popular, sobre todo. 3 podría poner, ¿no es cierto? Primero, la consulta va a servir en este caso para cambiar la Constitución y garantizar, legalizar la flexibilización laboral. Yo no sé por qué no están entendiendo los trabajadores. De verdad, ¿cómo dejan engañar tan fácilmente? Usted se refiere a la pregunta sobre el trabajo por horas. Sobre el trabajo por horas. De manera general, porque vamos a necesitar mucho tiempo para analizar las 11 preguntas. Pero este es el tema sustancial. ¿Qué están haciendo? Si en este momento están despidiendo, ¿no es cierto?, a los trabajadores pensando que va a ganar la consulta popular y luego simplemente legalizar la flexibilización laboral y entonces las patronales harán lo que tengan la gana con los trabajadores. Este es un tema que yo les invito a los trabajadores del Ecuador. No podemos, por un momento tan delicado, por el tema de inseguridad que tenemos, ceder nuestros derechos que toda la vida hemos luchado. Solo escuchemos lo que dijo la ministra y el presidente de la República referente cómo están pensando la flexibilización laboral, cómo están pensando, ¿no es cierto?, el pagar la jornada por horas. Nosotros calculamos, ¿no es cierto?, cómo está determinado en la ley y en la Constitución. Tienes 8 horas diarias, en 5 días a la semana. ¿Cuántos son? 40 horas 40 a la horas semana. Por semana, sí. Como tienes 4 semanas en el mes, uno diría 4 por 4 son 160 horas. Pero el gobierno nacional, ¿sobre qué está calculando? Él está calculando, dice, 8 horas diarias por 30 días. 8 por 3, 24, 240 horas. ¿Qué te está diciendo? Aquí el trabajo va a ser en cualquier, las horas de trabajo en cualquiera de los 30 días. Puede ser lunes, puede ser domingo, puede ser sábado, ¿no es cierto? Puede ser en el día, puede ser en la noche. Eso te está diciendo. Si eso no entendemos como una condición de dignidad, los trabajadores estamos jodidos. Pero lo que dicen los neoliberales es que aquí se pagan muy altos salarios, que los salarios son muy caros, que comparado con otros países nosotros ganamos recontra bien. Eso es lo que dicen ellos. Yo no estoy de acuerdo, pero ese es el argumento. ¿Qué responder a eso? Oiga, pero debemos entender que somos uno de los países dolarizados, por lo tanto, los costos de producción, la plata no alcanza, digamos, ¿no es cierto?, para comprar. Si no van a decir, pero refiramos a Chile, refiramos a nuestros vecinos Perú, refiramos que pero es ellos no ganan en barato. Dólares, pues. Pero por favor, tienen su moneda propia que pueden, en este caso, hacer un equilibrio en el manejo interno que tienen. Claro, en el sistema si no monetario. Entienden esa parte. Y si vamos a hacer una comparación en lo que gana el trabajador ecuatoriano, pero para lo que alcanza. Para lo que gaste. Para lo que gasta, para lo que alcanza su salario, ¿para qué alcanza cuando gasta, no es cierto? Vamos a ver en relación a Perú, a Colombia, a otros países. El sueldo de nuestros trabajadores tiene menos poder adquisitivo. En términos concretos, puedes aquí decir, ¿sabe qué? Tenemos $500, pero si eso no alcanza,
en relación para mantener su vida como trabajador, simplemente no estamos teniendo dignidad en este proceso. Pero en la consulta también está el tema de los TBIs, desde los tratados bilaterales de inversión que van a garantizarle a las empresas grandes pagos en función de los acuerdos que se realizan acá. ¿Hasta dónde esto afecta a la soberanía? ¿Afecta incluso lo que significa la economía nacional? Este es el segundo punto. Mire, la familia Noboa tiene intereses mineros. Voy a poner un ejemplo así tremendamente pragmáticos para que la gente no diga estoy inventando lo que sea. La familia Novis participa de capitales mineros. Son intermediarios de la minería. ¿Ya? No es que son ellos explotadores de la minera. Lo que hacen los intermediarios, como la familia Noboa, ellos compran derechos mineros en este país. ¿Qué significa? Tengo concesiones, garantizo agua concesionada. Cuando está todo listo, entonces, ok, si esta minera me costó a mí como intermediario, yo que sé, pongamos un ejemplo, 10 millones de dólares. En todo ese proceso, comprar la tierra y toda la cuestión. Y cuando tengo garantizado los derechos mineros, dice muy bien, ahora sí voy a vender. Vendo a la empresa transnacional china o a cualquier otra empresa. Vendo 170 millones, 200 millones, ese derecho minero. Entonces, ¿de dónde tengo la ganancia? Tengo la ganancia en la intermediación. ¿No es cierto? Para que eso no quede en juego, mi ganancia, mis intereses. Ahora dicen, mire, las empresas no me quieren venir a comprar aquí porque mucho relajo hace el movimiento indígena, piden derecho a la consulta previa libre e informada y no me permiten, así pongan militares y policías como guardias de seguridad privada, no me garantizan. Si es que hay algún conflicto con las empresas mineras transnacionales para garantizar mi negocio de mi familia, pero además de eso para que lleve los negocios con las transnacionales, ya no vamos a hacer con la jurisdicción nacional. Si hay algún conflicto, ya no vamos a hacer con el sistema jurídico nacional, sino a través de la consulta a ustedes les pregunto, ecuatorianos, para que las empresas transnacionales vengan a comprar a mis empresas intermediarias, les pregunto, ecuatorianos, ¿están de acuerdo con ceder soberanía para que cualquier conflicto que tengamos con las empresas transnacionales mineras hagan en los TBI, en este caso en los centros de arbitraje internacional? ¿Sí o no? Nosotros decimos que no, pues. Porque ya tenemos experiencia en eso, además. Pero tenemos Chevron. Chevron Texaco. Texaco, exactamente. Ya tenemos experiencia en eso. Ganamos aquí y resulta que no. Cedimos soberanía y resulta que ahora está 2.400 millones de dólares año a año trasladando, ¿no es cierto?, arrastrando. ¿Cuándo vamos a pagar? Encima que nos contaminan, nos enferman a nuestra población. Por lo tanto, ecuatorianos, aquí no están pensando ni están desesperados para sacar de la pobreza a los pobres. Entonces, ¿ustedes van a hacer campaña por el no? Nosotros, a través del movimiento Pachacuti, que inscribió legalmente por el no. Pero bueno, para que esto no sea un criterio del Consejo de Gobierno, seguramente hay compañeros también que están diciendo, hemos escuchado, algunos compañeros dicen, no, en algunas preguntas sí hay que decir sí, en otras hay que decir no. Entonces vamos a entrar a un proceso de debate interno, extenso seguramente, de ahí saldrá una resolución y esa la sostendremos a nivel nacional. Y la otra parte que no quiero dejar de mencionar es una cosa muy importante, porque en función de lo que estamos conversando, Leonidas, hay un factor que va a incidir quizás en la campaña y tiene que ver con que se eleva el 15% del IVA. Eso efectivamente ya ha incidido en la economía, ya está afectando los precios, ya se han incrementado los precios y al mismo tiempo esto va a coincidir con que están despidiendo trabajadores. Conversábamos a propósito del trabajo por horas fuera de cámaras, decíamos que incluso algunas empresas están preparando ya todo el esquema financiero para votar trabajadores pensando que ganan la consulta y pueden después contratarles por horas. ¿Hasta dónde este factor, despido de trabajadores, y el 15% puede ayudar a que gane el no, por ejemplo? 3 decisiones van a ser letales para el presidente de la República, Daniel Noboa, y letales para el pueblo ecuatoriano. Primero, el tema de despido de los trabajadores, el incremento al IVA y la eliminación de los subsidios, que ha sido también manifestada, que van a hacer en el segundo trimestre. Eso significa abril, junio más o menos, de junio en adelante, digamos, segundo... abril y además también la otra parte le añado, por si acaso usted no lo había tenido pendiente, es la propuesta de reformar el seguro social para que se incremente el 30% de la aporte. Así es, están avanzando en esa propuesta. Pero estas 3 cuestiones serían letal para la sociedad ecuatoriana, sobre todo para la clase media y los empobrecidos. Porque los grandes de alguna manera no van a tener problema pagar la educación, salud privada, no pagar con pasa 15, nada. con 20 de IVA. Exactamente, ellos van a decir, bueno, mis ahorritos... ahí tendrán un chanchito y eso para seguir. No va a pasar nada en ese sector, pero va a ser letal para nosotros. Solo esperemos el 1 de abril,
Solo en este momento salga usted a cualquier restaurante, ya le están cobrando diciendo que ya subió el IVA. O le están reduciendo el volumen del pan, del jugo, de lo que sea. Sí. Ya no le dan el vaso lleno, le dan la mitad del vaso. Por favor, va a subir todo. Aquí el tema de los impuestos no es una idea, se concreta en la realidad. No es ilusión, se concreta en la realidad. Perfecto. ¿Ya? Entonces, si a eso más le sumas el despido a los trabajadores y además de eso sumamos, en este caso, el pago por horas, la jornada por horas, además de eso eliminamos, porque había una intencionalidad, ¿no es cierto?, del gobierno nacional de focalizar los combustibles, pero finalmente en estos días hemos escuchado que no, va a ser gradual la eliminación generalizada. Que era lo que en principio pensaba Lenín Moreno también. Hizo lo mismo. Sí. No nos olvidemos la pandemia del 2020. En pleno Día de las Madres, cuando empezó la pandemia de manera oficial en el Ecuador, en ese día sacó el decreto, no me acuerdo ahora mismo el decreto, primer decreto en mayo, el segundo decreto en septiembre y el tercer decreto en diciembre. Los tres decretos, en este caso, permitieron el incremento progresivo. Gradual. Y se dieron también de que el manejo ya no haga a través de Petroecuador, sino se dieron a las empresas privadas. Claro Entonces, ¿dónde está el problema? El problema es que cuando hay un manejo desde las empresas públicas, no hay ganancia. Entonces, ¿qué están haciendo en este momento? Lo que necesitan es generar ganancia para las empresas de los grupos económicos que tienen intereses en este país. Tengo una última pregunta, Leonidas, y nos vamos excediendo un poquito en el tiempo, pero no importa, y tiene que ver con algo que leyendo su libro también está inscrito ahí, y tiene que ver con la soberanía del Ecuador. ¿Qué piensa usted? ¿Cuál es el pensamiento de Leonidas Diza en representación de la CONAIE, de las comunidades indígenas, de los dos acuerdos militares que tiene Ecuador ahora con los Estados Unidos, que nunca antes se pudo haber dado? No se había visto jamás, y es un tema que fuera del Ecuador se analiza con mucho miedo, con mucha incluso sensibilidad. ¿Hasta dónde esto implica grandes consecuencias históricas para el Ecuador? Realmente es una vergüenza. Nuestra burguesía, lastimosamente, nuestra burguesía del Ecuador no son soberanos, no tienen ese espíritu patriota. Solamente se pone la camiseta del Ecuador cuando juega la selección. Imagínate, ni para eso creo, de verdad. Es una vergüenza. Imagínese, en todo el continente creo que tenemos 10 o 9 países con bases militares. Sí, así es. Ni siquiera esos países con bases militares hizo lo que hizo el presidente de la República, entregar las armas para involucrar en un conflicto armado Rusia-Ucrania, y que después tuvo que retractar mintiendo al país y con una pena. Realmente. Una bochorno y total. En ese mismo proceso resulta que el presidente de la República cedió soberanía, garantizó inmunidad, pero además impunidad. O sea, las fuerzas del orden norteamericano van a tener más privilegios que cualquier otro ecuatoriano. Están teniendo, no es que van a tener, ya están teniendo. Hemos cedido soberanía. Pero ahí no solo queda en eso. Lo que nos preocupa es además, ahora, con la consulta, ceder soberanía en términos jurídicos, ¿no es cierto? De algún problema, algún conflicto, cedemos soberanía. Y el otro problema, cuando estamos firmando los TLCs, estamos cediendo soberanía de nuestra capacidad productiva. Es lo más jodido. Solo en este momento veamos, ¿qué va a pasar con el incremento al IVA? Seguramente nuestros productos que producimos aquí van a encarecer. ¿Y qué va a hacer la población ecuatoriana? Buscar productos baratos. Entonces usted tiene cediendo soberanía, capacidad productiva. Esto no es de los indígenas, por Dios. Aquí no es un problema de los indígenas. ¿Qué va a pasar con los productores de calzado de Ambato? ¿Qué va a pasar con los productores de los jeans de Pelileo? ¿Qué va a pasar con la capacidad productiva artesanal en todo el país? ¿Sabe? Se va a encarecer. Por lo tanto, ¿qué van a hacer la burguesía compradora de nuestro país? Los grandes importadores. Van a fregar las manos. Entonces, como ellos no tienen esta sensibilidad patriota, soberana, de decir, vean, oiga, no podemos joder a la capacidad productiva de este país. Ellos van a frotar la mano y van a ver como una oportunidad para importar y, en este caso, invadir los mercados que no vamos a poder vender los productores nacionales. Entonces, ¿qué hacemos frente a todo esto? ¿La única salida es votar no? ¿O también la otra salida es ganar las próximas elecciones dando voto? Hay que hacer 3 cosas. Primero, hay que ganar el no. Segundo, hay que unificar en un proceso electoral. Y tercero,
Si es que ni en el uno ni en el otro no se puede ganar a las políticas neoliberales, hay que prender nuestras luchas en las calles. No tenemos de otra. Perdonarán, aquí me van a decir, pucha, este ya quiere venir a quemar Quito. Ajá. Seguramente el relato de Carlos Veras y todos los que me odian, ajá, ¿no es cierto? Jamás hemos venido a quemar Quito. Es porque nos han jodido nuestros territorios, porque han quemado nuestros territorios. Lo que hemos venido es acá a luchar. Pero claro, hay una estrategia bien pensada. Hagámosle quedar mal al movimiento indígena haciendo eventos paralelos que ellos mismos han implantado. Como el incendio de la Contraloría. Así es, mire, claro, hay eventos, o la del 2022. Nosotros identificamos a 6 sujetos y entregamos en manos de la Policía Nacional cuando estaban acabando la fiscalía. Ajá, ajá. Y ahora miramos de dónde venían esos grupos. Así es. Ya, nosotros entregamos, pero en menos de una hora ya estaban libres. Así es. Ah, ¿la policía acaso no tienen no tienen un nivel de coordinación en esas intenciones? Entonces el último recurso serían las calles. Primero es ganar el no. Exactamente, ya, nosotros hemos dicho, vea, este país y el mundo, la humanidad, solo ha ganado, ha cambiado a partir de las luchas. No hay que tener miedo, claro que sí, por favor. Entonces, vamos porque también dicen, oye, solo las calles. No, estamos diciendo opciones. En la consulta popular no va a cambiar nada, hay que ganarla. En las elecciones hay que ver como un proceso de lucha, hay que ampliarla. Todos los sectores que estamos dispuestos a ceder, pero garantizar luchas contra el neoliberalismo. Y si finalmente, compañeros, hay que salir a las calles, claro, no tenemos de otra. Gracias, Leonidas, muy amable. Un abrazo, muchas gracias. Gracias, y gracias a ustedes por acompañarnos en esta reflexión con el presidente de la CONAIE, el ingeniero Leonidas Issa Salazar. El debate está abierto, la reflexión está a la mano de ustedes y por supuesto, piensen bien lo que estamos viviendo, porque no estamos bien, así es. Cuídense mucho. Chao, chao.